La mañana estaba cubierta por una neblina suave, de esa que convierte los árboles en sombras difusas y hace que los sonidos se escuchen más lejanos. Ethan Cole ajustó su cinturón de servicio mientras caminaba por Lincoln Park, repasando mentalmente el protocolo de patrulla. Llevaba 17 años en el departamento de policía del Quinto Distrito y conocía esas calles como la palma de su mano. O eso creía. Su compañero, el oficial Miller, caminaba unos pasos detrás, bostezando. «Tranquila la mañana, ¿eh?», dijo. «Demasiado tranquila», respondió Ethan, con la mirada clavada en un joven que estaba sentado en un banco, solo, leyendo un libro. Era un hombre negro, bien vestido, auriculares puestos. Ethan lo observó durante varios segundos. No lo había visto antes por aquí, pensó. En su cabeza comenzó el engranaje de la sospecha, esa maquinaria vieja y oxidada que confundía rutina con peligro. Se acercó con paso firme. «Buenos días, señor», dijo Ethan. El joven levantó la vista, sorprendido. «Buenos días, agente. ¿Pasa algo? ¿Podría mostrarme una identificación, por favor?» El tono fue seco, cortante. El joven frunció el ceño. «¿Por qué? ¿He hecho algo malo?» «Solo una verificación rutinaria». Ethan extendió la mano, esperando el documento. El joven, que se llamaba Marcus Reed, dudó un momento antes de sacar su billetera. «Estoy esperando a mi hermana», explicó. «Trabajo en el Capitolio, acabo de salir de mi turno». Ethan apenas lo escuchó. En su mente, la sospecha ya había echado raíces. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro de sí mismo. Ordenó a Marcus que se pusiera de pie. Miller miró la escena, incómodo. «¿De verdad, Cole? No parece que esté haciendo nada». «Procedimiento», respondió Ethan, sin mirarlo. Marcus respiró hondo. «Agente, ¿podría explicarme por qué?» «Ponga las manos sobre el banco». «Ahora». El tono autoritario cortó el aire. En ese instante, una mujer que paseaba a su perro se detuvo a mirar. Un hombre sacó el teléfono y empezó a grabar. Marcus obedeció, sin resistirse. Ethan lo esposó con rapidez. «Está cometiendo un error», dijo Marcus, con voz firme pero contenida. «Eso lo decidirá el juez». Las palabras sonaron huecas incluso para Ethan, pero ya era tarde. El vídeo de aquel arresto, capturado por un transeúnte, circularía esa misma tarde por todo Internet. En cuestión de horas, su rostro aparecería en cada noticiero. «Agente blanco arresta a hombre negro sin causa aparente». Cuando lo supo, Ethan sintió una mezcla de furia y desconcierto. No entendía cómo un simple control de rutina se había convertido en un escándalo nacional. El jefe de policía lo llamó esa noche. «Cole, te tengo suspendido. Hasta que terminemos la investigación». «¿Suspendido? Hice mi trabajo. No lo parece en el vídeo». Ethan colgó el teléfono con las manos temblorosas. Su esposa, Laura, lo observaba desde el sofá. «¿Qué va a pasar ahora?» «Nada», mintió él. «Es solo política». Pero ambos sabían que no era cierto. Al día siguiente, Marcus Reed presentó una denuncia formal por detención ilegal y uso indebido de fuerza. Tenía 33 años, abogado constitucionalista, sin antecedentes. Su testimonio, unido al vídeo viral, provocó una tormenta perfecta. Manifestaciones frente a la comisaría, entrevistas, declaraciones del alcalde y del fiscal. El FBI anunció una investigación federal por violación de derechos civiles. Durante el interrogatorio, Ethan repitió una y otra vez que había actuado según el protocolo. Pero su propio compañero, Miller, lo contradijo. «No había motivo para arrestarlo», dijo el joven oficial, mirando al suelo. Ethan sintió como algo se rompía dentro de él. Había pasado casi 2 décadas en el cuerpo, y ahora todos lo trataban como a un criminal. Laura intentó consolarlo, pero cada día era más difícil. Los periodistas acampaban frente a su casa. Los vecinos ya no saludaban. Su hija, Emily, se negó a ir a la escuela por miedo a las burlas. «Papá, ¿por qué todos dicen que eres racista?», le preguntó una noche. Ethan no supo qué responder. Solo pudo abrazarla y quedarse en silencio. El juicio llegó 6 meses después. Marcus Reed declaró con serenidad. Contó cómo había sentido miedo, cómo cada gesto de la gente le recordaba la vulnerabilidad que tantos hombres como él enfrentaban cada día. El vídeo fue proyectado en la sala. Ethan no pudo mirarlo.
Escuchar su propia voz diciendo «eso lo decidirá el juez» le heló la sangre. El veredicto fue rápido: culpable de violación de derechos civiles y abuso de autoridad. Condena: 18 meses de prisión federal. Laura lloró en silencio. Ethan no lo hizo. Se quedó quieto, mirando al frente, con el rostro vacío. En los días siguientes, los titulares no hablaban de otra cosa. Marcus fue invitado a programas de televisión, donde se convirtió en símbolo de la reforma policial. Ethan, mientras tanto, era esposado hacia una furgoneta del Departamento de Justicia. En la cárcel, el tiempo se volvió un enemigo lento. Las primeras noches no dormía. Los sonidos, gritos, puertas metálicas, pasos lejanos, se mezclaban con los recuerdos del parque. El rostro tranquilo de Marcus, la cámara del teléfono, el clic de las esposas. En el comedor, algunos internos lo reconocieron. «Tú eres el poli del vídeo», le dijo uno. «El que arrestó al abogado». Ethan no respondió. Sabía que cualquier palabra podía volverse en su contra. Con el paso de las semanas, comenzó a aceptar su rutina: levantarse temprano, limpiar los pasillos, comer sin hablar, escribir cartas a su hija que nunca enviaba. Una tarde, recibió una llamada de Laura. «Nos llegó la notificación de ejecución hipotecaria», dijo ella, sin rodeos. Ethan cerró los ojos. «Lo siento, Laura. Lo siento mucho. Yo también. Me mudaré con mi hermana el mes que viene». Fue la última vez que hablaron. Su matrimonio de 20 años se disolvió con la misma frialdad con que se firma un informe. Mientras tanto, el quinto distrito estaba bajo supervisión federal. Marcus Reed, gracias a su experiencia y formación, fue invitado a colaborar en la creación de un nuevo programa de capacitación para agentes. En una clase llena de reclutas, Marcus hablaba con voz firme: «Una detención solo puede basarse en pruebas reales de delito, no en suposiciones sobre quién pertenece o no a un lugar». Los jóvenes lo escuchaban en silencio. Todos sabían quién era él. Todos habían visto el vídeo. «El caso Cole», dijo uno de los instructores, «debería recordarnos que el poder sin responsabilidad no es justicia». Y Marcus asintió, consciente de que aquel suceso había cambiado dos vidas para siempre: la suya y la del hombre que lo había arrestado. Los días en prisión se mezclaban como una corriente gris que arrastraba todo lo que había sido. Ethan Cole ya no era el sargento respetado del quinto distrito, era solo el recluso número 49821. En la pared de su celda, el reloj de plástico marcaba las horas con un sonido débil, casi burlón. Cada tic-tac era un recordatorio de cuánto había perdido. Las cartas de Emily llegaban de vez en cuando, escritas con letra redonda, dulce, pero llenas de distancia. «Papá, espero que estés bien. Estoy estudiando mucho. Mamá dice que pronto podré visitar a la tía». Nunca había una mención al juicio, ni a los titulares, ni al vídeo. Era como si su hija intentara construir un pequeño refugio donde su padre aún pudiera existir sin vergüenza. Ethan las leía una y otra vez. A veces imaginaba su voz, su risa, los domingos en familia. Pero después, el ruido del portón metálico devolvía la realidad: el eco frío de los pasos de los guardias, los gritos de otros presos, el olor rancio del lugar. Había dejado de contar los días cuando el capellán de la prisión lo encontró sentado en la biblioteca, hojeando un libro de historia. «Cole, ¿tienes fe en algo?», preguntó el hombre, con voz tranquila. Ethan levantó la mirada. Tenía. En la ley. En el sistema. Y ahora creo que la justicia no siempre llega desde arriba. A veces solo aparece cuando ya no puedes huir de ti mismo. El capellán asintió y se marchó sin decir nada más. Fue una de las pocas conversaciones honestas que Ethan tuvo durante meses. A 1000 kilómetros de allí, Marcus Reed trabajaba sin descanso. La reforma policial impulsada por el Departamento de Justicia necesitaba líderes, y él había demostrado que no solo sabía hablar, sabía escuchar. Cada semana visitaba academias, revisaba manuales, conversaba con instructores. Durante una charla en la Academia Nacional de Policía, proyectó una diapositiva con una sola frase: «Ver no es comprender». Muchos de nosotros crecimos con la idea de que el peligro tiene un color o una forma, dijo, mirando a los cadetes. Pero el peligro real es cuando dejamos que nuestros miedos decidan por nosotros. Una joven recluta levantó la mano. «¿Qué habría hecho usted diferente aquel día en el parque, señor Reed?». Marcus guardó silencio unos segundos. Las imágenes de aquel momento aún lo visitaban por las noches. «Habría observado más», respondió finalmente.
Habría dado el beneficio de la duda. Habría tratado al otro como un ciudadano, no como una amenaza. La sala quedó en silencio. No hacía falta decir más. Mientras tanto, en la prisión de Fairmont, Ethan recibía la noticia de que su buena conducta le permitiría salir antes. 14 meses cumplidos. Por fin libre, pensó. Pero cuando cruzó las puertas de la cárcel, con una bolsa de ropa, 3 libros y las cartas de Emily, comprendió que la libertad podía sentirse igual de fría que los barrotes. No había nadie esperándolo. Laura no había respondido sus últimas cartas. El divorcio se había firmado meses atrás. Todo lo que quedaba era una dirección escrita a mano, el Centro de Reinserción Social en el sureste de Washington. El lugar era un edificio viejo, con pasillos estrechos y un olor a café barato. Compartía una habitación con otro exconvicto, un hombre callado que se levantaba antes del amanecer para ir a limpiar oficinas. Las normas eran estrictas: toque de queda a las 9, nada de alcohol, pruebas de drogas semanales. Ethan las aceptó sin discutir. Los primeros días buscó trabajo sin éxito. Nadie quería contratar a un expolicía condenado por violar derechos civiles. En cada entrevista veía cómo el entrevistador fruncía el ceño al leer su historial. Lo llamaremos, decían. Pero nunca llamaban. 3 semanas después, un hombre de aspecto rudo y voz ronca lo recibió en un almacén de carga. Me dijeron que buscabas trabajo, dijo el supervisor, Jim Rodríguez, es marine. Sí, señor. Haré lo que sea. Aquí no me llames señor. Llámame Jim. Y escucha, si la cagas, te vas. Pero si trabajas duro y mantienes la cabeza gacha, no habrá problema. ¿Entendido? Entendido. Ethan empezó al día siguiente. Turnos de 12 horas levantando cajas, sudando entre motores, con las manos cubiertas de cortes y ampollas. Dormía poco, comía rápido, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que no dañaba a nadie. Durante los descansos, se sentaba solo, leyendo libros sobre prejuicio, historia racial y justicia social. En uno de ellos, Los espejos del sesgo, encontró una frase subrayada por algún lector anterior: el racismo no se enseña, se absorbe. La redención no es un acto, es una práctica. Cerró el libro y respiró hondo. Aquellas palabras le pesaron más que cualquier sentencia judicial. Cada semana debía presentarse ante su oficial de libertad condicional, Lisa Chan, una mujer menuda, de mirada firme y voz serena. ¿Cómo va el trabajo, Cole?, preguntó en su primera reunión. Duro. Pero honrado. ¿Algún plan a largo plazo? Ethan se encogió de hombros. Tal vez algo de servicio comunitario. Quiero compensar lo que hice, aunque no sé si se puede. Lisa lo miró un momento antes de responder. No será fácil. Muchos no confiarán en ti. Pero si eres constante, quizás algunos lo hagan. Ethan asintió. Era consciente de que la confianza no se ganaba con palabras, sino con tiempo. Mientras tanto, la vida seguía girando a su alrededor. El país hablaba de cambios, de reforma, de justicia. Marcus Reed había sido nombrado subdirector del FBI, tras la jubilación anticipada del anterior titular. Su liderazgo en los programas de formación había impresionado al Departamento de Justicia. En su primer discurso oficial ante jefes de policía de todo el país, Marcus dijo: no podemos proteger a nadie si no confiamos entre nosotros. Y ustedes no podrán servir a la comunidad si esa comunidad no confía en ustedes. La confianza no se impone, se construye cada día. Las palabras resonaron en la sala. Entre los asistentes, algunos aplaudieron con entusiasmo. Otros, con escepticismo. Pero Marcus sabía que los cambios reales no se medían en discursos, sino en pequeños actos cotidianos: un agente que duda antes de detener, un ciudadano que decide escuchar en lugar de temer. Ethan, por su parte, comenzaba a cumplir sus horas de servicio comunitario en un banco de alimentos. Clasificaba latas, cargaba cajas, distribuía comidas. La mayoría de los voluntarios no conocían su pasado, y él prefería mantenerlo así. Una tarde, mientras apilaba donaciones, una mujer mayor se le acercó. Eres muy callado, muchacho, dijo sonriendo. Pero trabajas mucho. Gracias, señora, respondió él. ¿A qué te dedicabas antes? Ethan se detuvo. Cometí errores. Ahora intento arreglarlos. Ella asintió sin pedir explicaciones y volvió a su tarea. Ese gesto sencillo, esa falta de juicio, le devolvió algo que había perdido hacía tiempo: un poco de paz. Esa noche, de regreso a su habitación,
Ethan se miró en el espejo del baño compartido. Las ojeras, las arrugas, la barba sin afeitar. El reflejo le devolvía a un hombre distinto, uno que empezaba, por fin, a entender lo que significaba realmente servir. 2 años habían pasado desde que Ethan Cole salió de prisión. Aquel día gris, cuando cruzó las puertas de Fairmont con una bolsa en la mano, pensó que su vida había terminado. Ahora, sin embargo, cada jornada en el almacén y cada tarde en el banco de alimentos se habían convertido en su forma silenciosa de reconstruirse. No era mucho, pero era algo. Una mañana de otoño, Ethan caminaba hacia el trabajo con el abrigo gastado y las manos en los bolsillos. El aire olía a hojas secas y a pan recién hecho de una panadería cercana. Al doblar una esquina, vio una cafetería elegante frente al edificio del FBI. Estaba cruzando la calle cuando, al salir por la puerta, vio un rostro que reconocería en cualquier parte. Marcus Reed. El director adjunto del FBI, el hombre a quien había arrestado injustamente, el mismo que, con su testimonio, lo había llevado a juicio. Por un instante, Ethan sintió que el aire le faltaba. Su primer impulso fue darse la vuelta, desaparecer entre la multitud. Pero algo dentro de él, quizá el mismo impulso que lo había hecho abrir aquellos libros de reforma y justicia, lo detuvo. Cruzó la calle. Señor Reed, dijo con voz temblorosa. Marcus se volvió. Lo reconoció al instante. La sorpresa cruzó su rostro, seguida por una expresión que no era ira, ni miedo, sino algo más complejo, una mezcla de cautela y compasión. Cole, respondió simplemente. Ambos quedaron en silencio unos segundos, de pie en la acera, mientras el ruido del tráfico los envolvía. Ethan se humedeció los labios antes de hablar. Solo quería pedirle perdón otra vez. Ya lo hice en el juicio, pero necesitaba hacerlo cara a cara. No buscó nada. Solo, necesitaba decirlo. Marcus lo observó. En el rostro de Ethan ya no había arrogancia, ni excusas. Solo un cansancio profundo, una sinceridad áspera. ¿Cómo estás?, preguntó Marcus finalmente. Sobreviviendo. Trabajo en un almacén. Hago servicios comunitarios. Trato de hacer algo bueno, aunque sea poco. Marcus asintió. ¿Qué tipo de servicio comunitario? En un banco de alimentos, a veces en un refugio. Ayudo a la gente. Intento no ser el hombre que fui. Una mujer pasó hablando por teléfono, riendo a carcajadas. Un taxi tocó el claxon. La ciudad seguía viva, ajena a aquel encuentro. Pienso mucho en aquel día, dijo Ethan con la mirada baja. En lo equivocado que estaba. Me he pasado años preguntándome cómo pude dejar que mis prejuicios me controlaran. ¿Y qué has aprendido?, preguntó Marcus. Ethan levantó la vista, con los ojos húmedos. Que pasé 20 años viendo enemigos en lugar de ciudadanos. Que creí que proteger significaba sospechar. Que yo era parte del problema. Marcus lo miró un instante. Luego, asintió despacio. Es un comienzo, dijo. Ethan respiró hondo. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero estoy tratando de ser mejor. Eso ya es más de lo que muchos hacen, respondió Marcus. Permanecieron en silencio unos segundos más. Finalmente, Ethan dio un paso atrás. Debería dejarlo trabajar. Gracias por escucharme. Cuídate, Ethan, dijo Marcus, con un leve gesto de cabeza. Ethan se alejó calle abajo. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de alivio y tristeza lo invadía. Había enfrentado al hombre a quien había herido, y aunque no había perdón formal, había algo en su mirada que lo hacía sentir, por primera vez en años, que la redención podía ser posible. Aquella noche, Ethan llamó a su hija. Emily ya no le escribía con la frecuencia de antes, pero hablaban una vez al mes. Hola, papá, dijo ella, con una voz más madura. Hola, cariño. Hoy vi a Marcus Reed. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿Al hombre? Sí. Hablamos un poco. Le pedí perdón otra vez. ¿Y qué dijo? Que es un comienzo. Emily suspiró. ¿Estás bien? Lo intento. Es lo único que puedo hacer. Eso basta, respondió ella. Después de colgar, Ethan se quedó sentado en su pequeña habitación, mirando por la ventana el resplandor lejano de la ciudad. Había completado casi todas sus horas de servicio comunitario. En 6 meses terminaría su libertad condicional. Luego, ¿qué? No. Podía volver a ser policía. Esa vida había muerto. Pero tal vez podía encontrar una nueva forma de servir. 5 años después de aquel día en Lincoln Park,
los dos hombres habían seguido caminos muy distintos, pero marcados por la misma herida. Marcus Reed se había convertido en director del FBI, el primer afroamericano en ocupar el cargo en más de una década. Desde su oficina, revisaba informes sobre los nuevos programas de supervisión de departamentos locales. La tasa de quejas por abuso policial había bajado un 30%. Aún quedaba mucho por hacer, pero el cambio era visible. Su asistente golpeó suavemente la puerta. Director, los líderes comunitarios lo esperan en la sala de conferencias. Voy enseguida. Estas reuniones mensuales con activistas y representantes civiles eran parte de su rutina. Marcus creía que el diálogo constante era la única forma de mantener la confianza que tanto había costado reconstruir. Al otro lado de la ciudad, Ethan terminaba su turno en el centro comunitario. Había conseguido empleo allí después de cumplir su libertad condicional. Ayudaba a exconvictos a encontrar vivienda y trabajo. Ganaba poco, pero cada historia que escuchaba, cada hombre o mujer tratando de recomenzar, le recordaba lo afortunado que era de tener otra oportunidad. Ethan, ¿puedes ayudarme con esta solicitud?, le preguntó Tommy, un joven que acababa de salir de prisión. Claro, dime qué buscas. Cualquier cosa honrada. Solo quiero trabajar. Ethan sonrió con tristeza. Va a ser difícil, pero no imposible. No te rindas. Hay gente que cree en las segundas oportunidades. Aquella frase se había convertido en su lema. Una forma de decirse a sí mismo que aún tenía valor. Esa noche, asistió a la reunión semanal de exagentes condenados por violaciones de derechos civiles. Se reunían en el sótano de una iglesia del barrio. Allí no había uniformes ni jerarquías. Solo hombres y mujeres con pasados pesados, tratando de comprender sus errores. ¿Cómo ha sido la semana?, preguntó la doctora Patricia Williams, la psicóloga que dirigía el grupo. Uno por uno, compartieron sus avances, sus recaídas, sus temores. Cuando llegó su turno, Ethan dijo, esta semana ayudé a 3 personas a encontrar trabajo. Son pequeñas cosas, pero, algo es algo. Eso importa, respondió la doctora Williams. La redención no consiste en borrar el pasado, sino en decidir hacer las cosas mejor en el futuro. Ethan asintió. Lo entendía mejor que nunca. Esa misma noche, Marcus cenaba con su esposa y su hija. ¿Cómo fue tu día, papá?, preguntó la niña. Tranquilo. Nadie malo arrestado, bromeó Marcus, sonriendo. ¿Ya no arrestas a nadie? No, ahora me aseguro de que otros lo hagan correctamente. ¿Y cuál es la forma correcta? Tratar a todos con justicia, cumplir la ley y proteger los derechos de las personas. Su esposa, Elena, intervino. Las cosas están mejorando, poco a poco. El cambio es lento, pero llega. Marcus asintió en silencio. Sabía que el progreso no era una línea recta, sino un camino de tropiezos y aprendizajes. Más tarde, salió a caminar solo por Lincoln Park. Aquel lugar que había cambiado su vida seguía igual, los mismos árboles, el mismo banco donde todo ocurrió. Se sentó unos minutos, observando a un joven negro leyendo un libro bajo una farola. Esta vez, nadie lo miró con sospecha. Nadie llamó a la policía. Y Marcus, por primera vez en años, sonrió de verdad. Era una mañana fría de enero cuando Ethan Cole llegó al centro comunitario con una taza de café tibio y los guantes empapados por la nieve. El edificio, un antiguo colegio reciclado en refugio, olía a sopa caliente y a desinfectante. Los voluntarios ya estaban preparando el desayuno para los recién llegados, hombres sin techo, mujeres que escapaban de la violencia, jóvenes en busca de segundas oportunidades. Ethan saludó a cada uno por su nombre. Había aprendido que, a veces, un simple buenos días podía ser la diferencia entre rendirse y resistir. Mientras revisaba los formularios de empleo en su escritorio, la administradora del centro, Martha Jenkins, entró agitando un sobre blanco. Ethan, esto llegó para ti esta mañana. Del Departamento de Justicia. Ethan frunció el ceño. No recordaba haber tenido ningún trámite pendiente. Tomó el sobre, examinó el membrete oficial y lo abrió con cautela. Dentro había una carta con el sello del FBI. Estimado señor Cole, el director Marcus Reed ha solicitado su participación en el nuevo programa de capacitación en derechos civiles y conducta ética para fuerzas del orden. Considerando su experiencia previa y su trayectoria reciente en labores comunitarias, creemos que su testimonio podría aportar un valor significativo al proceso de formación. Si acepta,
Se le invitará a colaborar como conferencista en la Academia Nacional de Policía durante un ciclo inicial de 6 semanas. Atentamente, Oficina de Formación y Reintegración Ciudadana, FBI. Ethan leyó el texto 2 veces, sin comprender del todo. ¿Estás bromeando?, dijo Marta, con los ojos muy abiertos. ¿El FBI te quiere a ti como conferencista? Parece que sí, respondió él, incrédulo. Pero, no entiendo por qué. Guardó silencio. Marcus Reed. El mismo hombre al que había humillado, al que había arrestado injustamente, ahora lo estaba invitando a enseñar sobre derechos civiles. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su pequeña habitación, leyendo la carta una y otra vez. Sentía miedo. Miedo de no estar listo, de enfrentar a cadetes, de ser juzgado. Pero también había algo más profundo, una sensación de que, tal vez, este era el propósito que había estado buscando. Al amanecer, se vistió con su abrigo más presentable, tomó el tren hacia el centro y llegó a la sede del FBI. La recepcionista lo hizo pasar a una sala amplia con paredes de cristal. Minutos después, Marcus Reed entró. Gracias por venir, Ethan, dijo, estrechándole la mano con una firmeza respetuosa. No sabía si debía hacerlo, respondió Ethan. Tampoco estaba seguro de que aceptarías. Pero cuando estábamos diseñando el programa, pensé en ti. Ethan lo miró, desconcertado. ¿Por qué yo? Hay cientos de expertos en ética policial, profesores, abogados. Marcus lo interrumpió. Porque nadie entiende mejor que tú lo que pasa cuando la autoridad se usa mal. Los manuales no enseñan arrepentimiento. Tú sí puedes. Ethan bajó la mirada. Aún cargo con lo que hice. No sé si tengo derecho a enseñar a nadie. Precisamente por eso, dijo Marcus. No hablas desde la teoría, hablas desde la herida. Y eso, Ethan, tiene poder. El silencio llenó la sala por unos segundos. Afuera, la nieve caía sobre la avenida. Lo pensaré, dijo Ethan finalmente. Tómate tu tiempo. Pero si decides hacerlo, quiero que sepas algo, esto no es un perdón. Es una oportunidad para que transformes lo que hiciste en algo útil. Ethan asintió lentamente. Eso es más de lo que esperaba. Durante los días siguientes, no habló del tema con nadie. Solo Marta, que lo veía llegar cada mañana con la mirada perdida, intuía que algo grande se estaba gestando. ¿Tienes miedo de decir que sí?, le preguntó una tarde, mientras organizaban cajas. Tengo miedo de no estar a la altura, admitió él. Ethan, tú ya hiciste lo más difícil, mirarte al espejo y no huir. Lo demás solo es seguir caminando. Esa noche, en su escritorio, redactó una carta de respuesta. A la Oficina de Formación y Reintegración Ciudadana, acepto la invitación. No puedo prometer ser un ejemplo, pero sí puedo prometer honestidad. Si mi historia puede evitar que otro cometa el mismo error, habrá valido la pena. Atentamente, Ethan Cole. La envió al día siguiente. Una semana después, estaba de pie frente a una clase de 30 cadetes. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. En la pizarra, su nombre aparecía junto a la frase errores que cuestan vidas. Ethan respiró hondo antes de hablar. Mi nombre es Ethan Cole. Fui sargento del Departamento de Policía de Washington. Fui condenado por abuso de autoridad y por violar derechos civiles. Pasé 14 meses en prisión. Hoy estoy aquí porque quiero contarles cómo llegué a ese punto, y por qué no deben seguir ese camino. El silencio era total. Ethan relató, con detalle, cómo los prejuicios invisibles habían guiado su mano, cómo la soberbia lo había cegado, cómo había perdido a su familia, su carrera y su honor. No buscaba compasión, buscaba comprensión. El uniforme no te hace justo, dijo mirando a los cadetes. Solo te da poder. Y el poder sin humildad se convierte en violencia. Cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Luego, una cadete en la primera fila levantó la mano. Señor Cole, ¿cómo se vive después de perderlo todo? Ethan sonrió con tristeza. Se empieza de nuevo. Un día a la vez. Y si tienes suerte, encuentras una razón para levantarte cada mañana. La mía es evitar que otros repitan mi error. Los aplausos llegaron tímidos al principio, luego más firmes. Marcus observaba desde el fondo del aula, en silencio. No necesitaba intervenir. Aquella clase había dicho más que cualquier discurso institucional. Al final del día, Marcus lo acompañó hasta la salida. Has hecho un buen trabajo, dijo. No sé si fue un trabajo, respondió Ethan.
Fue más bien una confesión pública. Y eso, a veces, es lo que más enseña. Caminaban por el pasillo cuando un agente joven se les acercó. Señor Cole, gracias por hablar hoy. Mi padre fue detenido injustamente hace años. Escuchar su historia me dio esperanza. Ethan asintió conmovido. No supo qué responder. Cuando el joven se alejó, Marcus dijo, te dije que tu voz tenía poder. Esa noche, Ethan volvió a casa caminando bajo la nieve. Por primera vez en años, no sentía el peso del pasado oprimiendo su pecho. No porque lo hubiera olvidado, sino porque empezaba a entender que podía transformarlo. Subió a su habitación, encendió la lámpara y abrió su cuaderno. En la primera página escribió una sola frase: la redención no es un destino. Es un oficio. Sonrió, cerró el cuaderno y miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo el reflejo blanco de la nieve. El hombre que había sido verdugo ahora enseñaba a no serlo. El invierno comenzaba a ceder cuando Ethan Cole tomó el primer tren hacia Filadelfia. El FBI lo había invitado a continuar su programa de charlas en distintas academias policiales del país. Era la primera vez que salía de Washington en años, y mientras el tren avanzaba entre paisajes cubiertos de escarcha, sintió que cada kilómetro lo alejaba un poco más del hombre que solía ser. Llevaba una maleta pequeña, un cuaderno lleno de apuntes y una foto de su hija, Emily, guardada entre las páginas. No había vuelto a verla desde que salió de prisión. Se hablaban por teléfono de vez en cuando, con una distancia que aún dolía. Ethan no la culpaba. Él había destrozado la confianza que le tomó décadas construir. Cuando llegó a Filadelfia, un agente joven del FBI lo esperaba en la estación. «¿Señor Cole? Soy el agente Rivera. Lo acompañaré a la academia. El director está al tanto de su visita». Ethan asintió. Rivera lo observó con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía quién era, el expolicía que se había atrevido a confesar su error públicamente y que ahora hablaba de ética y derechos civiles frente a quienes un día fueron sus pares. El viaje hasta la academia fue silencioso. Al llegar, el director los recibió con una sonrisa protocolaria. «Señor Cole, gracias por venir. No todos los días tenemos a alguien que hable con tanta franqueza sobre el costo de un mal juicio». «Gracias por la invitación», respondió Ethan, intentando mantener la voz firme. El auditorio estaba lleno. Más de 100 cadetes y algunos oficiales veteranos lo esperaban. Ethan subió al estrado con el mismo nudo en la garganta que había sentido la primera vez. Respiró hondo y empezó. «Hace años, creí que ser policía era tener siempre la razón. Pensaba que la ley estaba de mi lado por definición. Hoy sé que eso era una mentira cómoda. La ley no está de tu lado, está del lado de quien la respeta». Algunos rostros mostraban atención, otros, escepticismo. Ethan continuó sin mirar las caras, hablando desde el peso de la experiencia. «Un día, arresté al hombre equivocado. Lo hice porque asumí que encajaba en el perfil de alguien peligroso. No tenía pruebas, solo prejuicios. Y cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde. La sala estaba en silencio. Se oía el zumbido del proyector y el leve sonido de las respiraciones contenidas. En Dallas, un grupo de cadetes lo invitó a comer después de su ponencia. Querían saber cómo se reconstruye una vida después del fracaso. Ethan les habló del centro comunitario, de los exconvictos que ayudaba, de las pequeñas victorias que lo mantenían de pie. «No hay redención sin acción», les dijo. «Pedir perdón no basta. Hay que vivir diferente cada día». Una noche, después de su última charla en Denver, Ethan recibió una llamada inesperada. Era Marcus Reed. «He estado siguiendo tus sesiones», dijo el director del FBI. «Los reportes son excelentes». «Gracias, Marcus. Intento hacerlo bien». «Quiero proponerte algo más», continuó Reed. «Estamos planeando un encuentro nacional entre agentes federales y líderes comunitarios. Quiero que hables allí». Ethan guardó silencio. ¿Hablar frente a agentes del FBI y jefes de policía? No sé si soy el rostro adecuado para eso. Precisamente por eso eres el indicado, dijo Marcus. No todos los días un hombre tiene la oportunidad de enmendar lo que ayudó a destruir. Ethan asintió, aunque Marcus no podía verlo. De acuerdo, dijo finalmente. Haré lo mejor que pueda. Volvió a Washington unas semanas después. En el centro comunitario, Marta lo recibió con una sonrisa. Mira quién vuelve con traje y corbata, bromeó. No te burles, respondió él riendo. Aún no me acostumbro a que me escuchen sin esposas.
Ella rió y le entregó un sobre. Llegó hoy. Parece importante. Ethan lo abrió. Dentro había una invitación formal con el sello presidencial. Conferencia Nacional sobre Reforma y Derechos Civiles, invitado especial, Ethan Cole. Se quedó mirándola, sin palabras. Marta lo observó en silencio. ¿Vas a hacerlo? Ethan respiró hondo. Sí. Esta vez no voy a huir. El día del evento, el auditorio del Capitolio estaba lleno. Autoridades, periodistas, líderes sociales. Marcus Reed abrió la conferencia con un discurso sobre confianza y responsabilidad. Luego presentó a Ethan. Hoy, un hombre que conocí en circunstancias difíciles nos recordará algo esencial, que la justicia no es venganza, sino coraje. Con ustedes, Ethan Cole. Los aplausos fueron breves. Ethan caminó hasta el podio. Miró al público, uniformes, trajes, cámaras. Hace años, yo también me senté donde muchos de ustedes están hoy, comenzó. Pensaba que la justicia era un arma. Hoy sé que es un puente. A medida que hablaba, la tensión en la sala se disipaba. Habló del error, del arrepentimiento, pero sobre todo del cambio posible. Si la ley no aprende de sus errores, deja de ser ley, dijo al final. Y si nosotros no aprendemos de los nuestros, dejamos de ser humanos. El silencio fue profundo. Luego llegaron los aplausos. No eran solo por el discurso, sino por la evidencia viva de que un hombre podía caer y levantarse distinto. Esa noche, Ethan regresó a su habitación. Sobre la mesa, encontró un mensaje de voz. Era Emily. Papá, estuve viendo tu conferencia. Lloré. Estoy lista para verte. Ethan se sentó, con las manos temblando. Después de tantos años, el sonido de su hija llamándolo papá volvió a sonar como esperanza. Miró por la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo despejado. Por primera vez, no sentía culpa ni miedo. Solo gratitud. Y supo, sin duda alguna, que la redención, cuando llega, no borra el pasado, pero lo ilumina. El tren avanzaba con un rumor metálico entre los rascacielos de Manhattan. Ethan Cole observaba el paisaje a través de la ventanilla. El río Hudson reflejaba un sol pálido, los puentes parecían columnas suspendidas entre la niebla, y la ciudad se extendía como un organismo que nunca dormía. Llevaba un ramo de lirios blancos en la mano. No estaba seguro de si era apropiado, pero era el único detalle que le pareció sincero. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que vio a su hija, Emily. 8 años de cartas sin respuesta, llamadas cortas, silencios incómodos. Ahora, por primera vez, ella lo había invitado a verla. «Podemos almorzar juntos», había escrito en su mensaje. Solo eso, sin promesas ni afecto, pero suficiente para que Ethan sintiera el temblor del miedo y la esperanza mezclados. Bajó en Penn Station con el corazón acelerado. La multitud lo empujaba hacia la salida. Cada paso era una mezcla de pasado y presente, como si caminara entre los restos de un hombre que ya no era él. El restaurante estaba en el East Village, pequeño y tranquilo, con mesas de madera y ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía. Emily ya estaba allí, sentada junto a la ventana. Llevaba el cabello recogido, los mismos ojos oscuros de su madre, la misma serenidad que él había perdido. Cuando lo vio, se levantó. No sonrió, pero tampoco retrocedió. «Hola, papá». «Hola, Emily». Se abrazaron con torpeza, como dos desconocidos que recuerdan vagamente haber sido familia. El contacto fue breve, pero suficiente para que Ethan sintiera como algo dentro de él se aflojaba. Se sentaron. Un silencio largo los envolvió antes de que el camarero trajera agua y menús. «¿Te ves distinto?», dijo ella finalmente. «¿Distinto cómo?». «Más tranquilo». Hizo una pausa. «Más viejo también». Él rió con suavidad. «Eso no se puede evitar». Pidieron comida sin saber realmente qué decir. La conversación fluyó entre frases tímidas. Emily le habló de su trabajo como profesora en una escuela pública del Bronx. Ethan la escuchaba como si estuviera conociéndola por primera vez. Ella le preguntó por sus charlas con el FBI, por el programa de reinserción. Parecía interesada, pero mantenía cierta distancia, como si aún no pudiera decidir si creer en su cambio. «Vi tu conferencia en Internet», dijo de pronto. «No fue fácil para mí». «Lo sé», respondió él. «Yo tampoco podía creer que me hubieran invitado. No me refiero a eso. Fue difícil verte hablando de lo que hiciste. Escucharte reconocerlo. Durante años quise oírte decir que te equivocaste,
y cuando por fin lo hiciste, me dolió más de lo que imaginaba. Ethan bajó la mirada. Lo siento, Emily. Sé que mis disculpas llegan tarde, pero no pasa un solo día sin que piense en lo que perdí, en lo que te hice perder. Ella asintió sin responder. Tomó un sorbo de agua, respiró profundo y lo miró a los ojos. Papá, no quiero vivir con rencor. Pero tampoco puedo fingir que todo está bien. No te pido eso, dijo él. Solo quiero conocerte otra vez, si me dejas. El silencio volvió, más suave esta vez. Emily miró el ramo de lirios sobre la mesa. ¿Son para mí? Sí. Tu madre los odiaba, sonrió con nostalgia, pero tú solías decir que olían a lluvia limpia. Ella sonrió por primera vez. Aún me gustan. Esa sonrisa fue un pequeño milagro. Durante un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció, y Ethan sintió que la vida le ofrecía una tregua. Caminaron después por el parque Tompkins Square. Las hojas amarillas crujían bajo sus pasos. Ethan le contó sobre el centro comunitario, sobre los ex-convictos con los que trabajaba, sobre Tommy, un joven al que ayudaba a encontrar empleo. Intento enseñarles lo que aprendí tarde, dijo. Que el cambio empieza en los detalles, llegar a tiempo, cumplir la palabra, no mentir. Parece que enseñas mejor ahora que cuando eras policía. Tal vez porque ahora escucho. Se detuvieron frente a un grupo de niños jugando fútbol. El sonido de las risas llenaba el aire. Emily lo observó un momento. A veces pienso que todo ese dolor que causaste, de alguna forma, te cambió para bien. Ethan asintió. El dolor no enseña si no lo aceptas. Pero si lo haces, puede volverte alguien diferente. Emily miró su reloj. Tengo que volver al trabajo. Lo entiendo. Pero, hizo una pausa, podrías venir a cenar el sábado. Mis alumnos tienen una presentación y me gustaría que vinieras. Ethan la miró sorprendido. ¿De verdad? De verdad. Pero prométeme algo, papá. Lo que quieras. Prométeme que no vas a desaparecer otra vez. Él respiró hondo. Te lo prometo. El sábado llegó con un cielo despejado. Ethan llegó temprano al auditorio de la escuela. Los niños ensayaban una obra sobre la igualdad y la justicia. Emily daba instrucciones, paciente, sonriente. Era evidente que los adoraba. Cuando lo vio, se acercó. ¿Viniste? Claro. No pienso romper mi primera promesa. La función comenzó. Los niños representaron una historia sencilla, un policía que aprendía a ver más allá del miedo y del color de la piel. Ethan la observó en silencio, conmovido. Sintió un nudo en la garganta. La obra terminaba con una frase escrita en un cartel: la justicia empieza en el corazón. Después, mientras todos aplaudían, Emily se acercó a él. ¿Qué te pareció? Hermosa. Y muy cierta. Los niños la escribieron entre todos. Querían hacer algo sobre aprender a escuchar. Ethan sonrió. Ojalá alguien me hubiera dado esa lección antes. Ella lo miró durante un largo instante. Tal vez lo importante no es cuando la aprendes, sino que lo hagas. Ethan asintió. Por primera vez, sintió que la distancia entre ellos se acortaba de verdad. No era una reconciliación inmediata, sino un terreno nuevo que ambos estaban dispuestos a sembrar. Al salir de la escuela, caminaron juntos por las calles iluminadas. La ciudad se preparaba para la noche. Pasaron frente a un café, y Emily lo invitó a entrar. Hablaron durante horas. De su madre, de los años perdidos, de libros, de cine. Rieron más de una vez, y aunque el pasado seguía allí, la herida ya no dolía del mismo modo. Era una cicatriz, no una herida abierta. Cuando se despidieron, Emily lo abrazó con fuerza. Papá, me alegra haberte visto. A mí también, hija. Más de lo que puedes imaginar. La vio alejarse calle abajo, con el viento moviéndole el abrigo. Supo que ese momento sería uno de los pocos verdaderamente puros de su vida. De regreso a su habitación, Ethan encendió la lámpara y abrió su cuaderno. En la última página escribió: el perdón no borra lo ocurrido. Solo enseña a mirarlo sin odio. Cerró el cuaderno y se recostó. Afuera, el ruido distante de los trenes se mezclaba con su respiración tranquila. Por primera vez en años, durmió en paz. El amanecer en Washington tenía un tono gris cuando Ethan Cole cruzó la explanada del edificio Over. Hacía más de una década que no pisaba ese lugar, y aunque el concreto seguía igual, el aire se sentía distinto. Ya no llevaba placa ni arma. Solo un maletín con carpetas y un propósito que lo mantenía firme:
ayudar a cambiar la cultura policial desde dentro. Marcus Reed lo esperaba en la entrada. Bienvenido de nuevo, Ethan. Le tendió la mano con una sonrisa contenida. ¿Quién lo diría, eh? Tú, cruzando otra vez estas puertas. Sí, respondió Ethan. Aunque esta vez no vengo a arrestar a nadie, ni a esconderme de nadie. Caminaron juntos por los pasillos. Los agentes los observaban con curiosidad. Algunos lo reconocían de las conferencias, otros solo sabían que ese hombre canoso de paso tranquilo había sido noticia años atrás. Marcus lo llevó hasta una sala de reuniones. En la mesa había 3 personas esperándolos, una mujer de cabello rizado con expresión severa, un hombre joven de traje oscuro y un veterano de rostro curtido que mascaba chicle con indiferencia. Ethan, dijo Marcus, te presento al equipo del nuevo programa de integridad operativa. Queremos reformar los protocolos de uso de fuerza y establecer vínculos reales con la comunidad. Suena ambicioso, comentó Ethan mientras tomaba asiento. Lo es, respondió la mujer. Soy la agente Laura McKay. Me encargo de supervisar las unidades de campo. No todos están entusiasmados con este proyecto, debo advertirlo. No me sorprende, dijo Ethan. Cambiar costumbres es más difícil que cambiar leyes. El veterano soltó una risa seca. Dígalo otra vez. Llevo 30 años aquí, señor Cole. He visto modas pasar. Entrenamientos nuevos, protocolos nuevos. Al final, la calle manda. Ethan lo miró con calma. ¿Y qué pasa cuando la calle deja de confiar en nosotros? Preguntó. El hombre lo observó en silencio. No respondió. Marcus intervino. Por eso estás aquí, Ethan. Tu historia tiene peso. La gente escucha a alguien que cayó y se levantó. Necesitamos que lideres los talleres de ética y percepción pública. Ethan asintió. Lo haré. Pero si quieren que esto funcione, necesitamos escuchar también a la gente afuera. Los días siguientes fueron intensos. Ethan recorrió oficinas, comisarías, academias. Habló con agentes jóvenes, con veteranos, con analistas de datos y psicólogos. En cada encuentro encontraba una mezcla de escepticismo y curiosidad. Durante una sesión, un oficial levantó la mano. Con todo respeto, señor Cole, ¿cómo espera que nos tomen en serio si admitimos nuestros errores en público? Ethan lo miró con serenidad. Porque la confianza no se construye ocultando fallos, sino corrigiéndolos. Nadie respeta a quien finge perfección, sino a quien asume su humanidad. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Ethan no esperaba convencerlos a todos. Solo necesitaba plantar una semilla. Una tarde, Marcus lo llamó a su despacho. Tenemos un problema, dijo, dejando caer un expediente sobre la mesa. En la división del sureste hubo un operativo mal manejado. Un agente disparó contra un civil desarmado. La prensa ya lo sabe. Ethan abrió el expediente. Las fotos eran crudas. ¿Quieren que hable con el equipo? Sí. Nadie confía en asuntos internos. Pero tú puedes llegarles de otra forma. Ethan asintió. Viajó esa misma noche. Al llegar a la comisaría, el ambiente era tenso. Los agentes evitaban mirarlo directamente. Lo recibieron con recelo. Pidió hablar con el responsable del operativo, el agente Darren Mix, un hombre de 30 y pocos, de mirada endurecida y hombros tensos. No tengo nada que decirle, dijo apenas entró a la sala. No vengo a juzgarte, respondió Ethan. Vengo a entender qué pasó. Pasó que me dispararon primero. El informe dice que el sospechoso no estaba armado. Eso dicen ellos. Usted no estaba allí. Ethan lo observó unos segundos. Reconocía ese tono, esa defensa instintiva. Era la misma que él había usado años atrás. No, dijo. No estuve allí. Pero sí estuve en tu lugar una vez. Darren lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere decir? Que sé lo que es ver peligro en cada sombra. Y también sé lo que se siente cuando descubres que el miedo te hizo ver lo que no estaba. El agente permaneció en silencio. Luego, con voz quebrada, murmuró, no quería hacerlo. Fue un segundo, pensé que tenía un arma. Lo sé. Ethan se acercó y puso una mano sobre su hombro. Pero ese segundo cambia vidas. La tuya, la suya, la de todos. Hablaron durante horas. Al final, Darren aceptó presentarse ante el comité interno y contar la verdad completa. No fue fácil, pero fue el comienzo de algo distinto. De regreso en Washington,
Ethan presentó su informe a Marcus y Laura. No se trata solo de castigar, explicó. Se trata de enseñar a reconocer el miedo antes de que se convierta en disparo. Laura lo observó con atención. Suena bien en teoría. Pero el sistema no cambia con discursos. Lo sé, dijo Ethan. Por eso propongo entrenamientos vivenciales. No solo simulaciones tácticas. Escenarios donde los agentes experimenten la percepción desde el otro lado, el del ciudadano que teme ser detenido injustamente. Marcus sonrió. Sabía que traerías ideas nuevas. No nuevas, corrigió Ethan. Solo humanas. Semanas después, lanzaron el primer taller piloto. Participaron 20 agentes. El ejercicio consistía en invertir roles, agentes interpretando a civiles y actores representando a policías. Las primeras reacciones fueron incómodas, incluso hostiles. Algunos se burlaban, otros se resistían. Pero al final del día, el silencio pesaba más que las risas. Un joven agente se acercó a Ethan al salir. Nunca me había sentido tan vulnerable, admitió. Ahora entiendo por qué la gente tiembla cuando nos ve. Ethan asintió. Eso es el primer paso. No se trata de sentir culpa, sino de entender el impacto. El programa comenzó a expandirse. Los medios lo cubrieron. Algunos lo llamaban el método Cole. Otros lo criticaban por ablandar a los agentes. Ethan no respondía a los ataques. Solo seguía trabajando. Sabía que el cambio real era silencioso. Una noche, mientras revisaba informes, recibió un mensaje de Emily. Papá, vi la noticia sobre tu programa. Estoy orgullosa de ti. Sonrió. Le respondió con una foto del centro comunitario. Es solo el comienzo, hija. Minutos después, el teléfono sonó. Era Marcus. Ethan, mañana necesitamos que vengas temprano. Hay algo grande en marcha. ¿Qué pasa? El Congreso quiere evaluar nuestro proyecto. Quieren oírte. Ethan guardó silencio. Su corazón se aceleró. ¿El Congreso? Sí. La voz de Marcus sonaba firme. Es hora de que la nación escuche lo que has estado diciendo en cada sala. Ethan miró por la ventana. Afuera, la ciudad dormía. La luna se reflejaba en los edificios como un ojo vigilante. Sabía que esa oportunidad podía cambiarlo todo, o reabrir viejas heridas. Pero ya no era el hombre que temía al pasado. Era alguien que había aprendido a caminar dentro de él, sin hundirse. Cerró la laptop, tomó su abrigo y murmuró para sí, vamos a hacerlo bien esta vez. El gran salón del Congreso estaba lleno. Las luces brillaban con intensidad, y las cámaras de televisión estaban listas para transmitir cada palabra. Ethan Cole caminaba lentamente hacia la mesa del testimonio. Su maletín estaba a su lado, pero más que documentos, llevaba consigo la experiencia de años y la convicción de que el cambio era posible. Se sentó frente al estrado y miró a los miembros del comité. Rostros severos, algunos curiosos, otros escépticos. Tras él, su equipo lo observaba con tensión. Marcus Reed, Laura McK y otros oficiales que habían trabajado en el programa de integridad operativa. La presidenta del comité, la congresista Margaret Lovell, tomó la palabra. Señor Cole, gracias por estar aquí. Sabemos de su pasado. Sabemos de su condena y del caso que lo hizo famoso. Hizo una pausa, su mirada fija en él. ¿Por qué cree que es la persona indicada para hablar sobre la reforma policial? Ethan respiró hondo. Porque he vivido ambos lados. Como oficial de policía, cometí errores que afectaron vidas inocentes. Como ciudadano, he experimentado el impacto de esos errores. Sé lo que significa perder la confianza de la comunidad. Y sé que esa confianza no se recupera con palabras, sino con acciones. Algunos murmullos recorrieron la sala. Un congresista más joven levantó la mano. ¿Y qué garantías tenemos de que sus métodos no son solo un experimento social sin resultados reales? Ethan abrió su maletín y colocó varios informes y fotografías frente al comité. No es un experimento. Estos son resultados. Reducción de quejas en un 30%, aumento de la percepción positiva de la comunidad, mejora en la cooperación ciudadana durante operativos. Cada número representa personas reales, no estadísticas frías. Otro congresista intervino con tono más agresivo. Señor Cole, ¿cómo podemos confiar en alguien que fue condenado por violar los derechos civiles? ¿No es un ejemplo de lo que está mal en la policía? Ethan mantuvo la calma. Sí, fui condenado. Hizo una pausa para que cada palabra calara.
Y fue lo justo. Pero esa experiencia me enseñó algo que nunca hubiera aprendido solo en las aulas o simulaciones: el peso de cada decisión, la importancia de cada prejuicio que dejamos que guíe nuestro comportamiento. Estoy aquí para asegurar que otros no cometan los mismos errores. Algunos miembros del comité se relajaron ligeramente, otros se cruzaron de brazos. La congresista Lovell tomó nota en silencio. Explíquenos, pidió un congresista veterano, ¿en qué consisten exactamente sus talleres? ¿Y cómo cambian la percepción de los agentes? Ethan se inclinó hacia el micrófono. Se trata de invertir roles y experiencias. Los agentes participan en escenarios donde deben enfrentar la vulnerabilidad que sienten los ciudadanos durante un arresto o un control de rutina. No simulaciones de tiro, no estrategias de persecución. Experiencias humanas, miedo, incertidumbre, incomodidad. Aprenden a reconocer sus propios prejuicios antes de actuar. Mostró fotografías de las sesiones, jóvenes oficiales actuando como civiles, participando en simulaciones de interacción respetuosa, escuchando a actores que representaban experiencias reales de la comunidad. Esto, continuó, no es solo un taller. Es un cambio de mentalidad. Y sí, ha sido recibido con escepticismo, pero los resultados hablan por sí mismos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos congresistas intercambiaron miradas. Ethan sintió un leve alivio. Hablemos de supervisión, dijo la congresista Lovell. Muchos departamentos locales se resisten a cualquier cambio. ¿Cómo asegura que su programa sea adoptado y no ignorado? Ethan mostró documentos de acuerdos de supervisión federal y estadísticas de implementación piloto. Cada departamento que participa tiene seguimiento directo del FBI. Cada operativo, cada queja, cada interacción es revisada y retroalimentada. No es voluntario, es obligatorio. Y sí, genera resistencia, pero el objetivo es claro: proteger a la comunidad y asegurar que los derechos de todos sean respetados. Uno de los miembros más escépticos del comité levantó la voz. Señor Cole, entiendo su teoría, pero ¿cómo lidiamos con oficiales que nunca admitirán sus prejuicios, que ven estos programas como una humillación? Ethan lo miró directamente. No todos cambiarán, señor. Algunos resistirán toda su carrera. Pero otros aprenderán. Y los resultados de esos pocos marcan la diferencia. Cada ciudadano que recibe un trato justo, cada vida que no es afectada por un prejuicio, cuenta. Eso es lo que importa. Hubo un silencio prolongado. Entonces la congresista Lovell habló nuevamente. Señor Cole, su sinceridad y experiencia son valiosas. Queremos que continúe con este programa y que participe en el diseño de políticas nacionales. Ethan parpadeó, sorprendido. ¿Políticas nacionales? Sí, dijo Lovell. Queremos su perspectiva para la próxima legislación sobre entrenamiento y supervisión de la policía en todo el país. El corazón de Ethan se aceleró. Había recorrido un camino largo, oscuro y lleno de errores, pero ahora parecía que cada paso lo había llevado a este momento. Tras la sesión, los periodistas se acercaron. Micrófonos, cámaras y preguntas rápidas. Señor Cole, ¿cree que esto cambiará la policía de Estados Unidos? Puede cambiarla, respondió, si hay voluntad de escuchar, de aprender y de actuar. Al salir del Congreso, Marcus lo esperaba. Lo hiciste bien, dijo. Algunos querían verte caer, otros querían que los humillaras. Pero mantuviste la calma. Ethan respiró hondo, mirando los edificios históricos. No se trata de mí, dijo. Se trata de la gente afuera. De aquellos a quienes hemos fallado. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, recibió un mensaje inesperado. Era de Tommy, el joven a quien había ayudado en el centro comunitario. Señor Cole, quiero agradecerle. Hoy conseguí un trabajo estable. Prometo no rendirme. Ethan sonrió, recordando sus propios errores y el largo camino hacia la redención. Por primera vez en años, sintió que podía marcar una diferencia real. Mientras la ciudad se iluminaba con luces tenues y autos circulaban, Ethan caminó lentamente hacia su apartamento. Sabía que los desafíos eran enormes. Que cada día traería nuevos obstáculos, nuevas pruebas. Pero también sabía que había aprendido la lección más importante: el cambio no empieza con leyes ni políticas, sino con la humanidad de quienes las implementan. En la quietud de su pequeño apartamento, Ethan abrió un cuaderno y comenzó a escribir planes, ideas, experiencias. Todo lo que había aprendido se convertiría en guías para otros. Su pasado no podía borrarse,
pero podía transformarse en un puente hacia un futuro mejor. Al caer la noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia no era solo un concepto en un manual, sino una oportunidad real de restaurar la confianza, de reparar el daño y de guiar a otros por un camino más humano. Ethan Cole sabía que ganar una audiencia en el Congreso era solo el primer paso. Los verdaderos retos estaban en el terreno, en los departamentos locales, en las calles, entre oficiales que se resistían al cambio y comunidades que habían perdido la confianza hacía décadas. A primera hora de la mañana, Ethan llegó al comando central del Departamento de Policía de Eastbridge, un distrito históricamente conflictivo. La sede estaba llena de oficiales que lo miraban con mezcla de curiosidad, desdén y escepticismo. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros lo ignoraban por completo. «Buenos días, oficiales», comenzó Ethan, manteniendo la voz firme. «Hoy vamos a hablar de cómo podemos proteger mejor a nuestra comunidad y al mismo tiempo protegernos a nosotros mismos de errores que pueden costar vidas o libertades». Un oficial veterano, de unos 55 años, se recostó en su silla y cruzó los brazos. «Señor Cole, ¿realmente cree que alguien aquí va a cambiar solo porque usted lo diga?» Ethan asintió con calma. «No se trata de lo que yo diga. Se trata de que vean los resultados. Se trata de entender cómo los prejuicios inconscientes influyen en nuestras decisiones y cómo podemos mitigarlos para que nadie más sufra lo que otros han sufrido». La sesión comenzó con ejercicios de identificación de prejuicios implícitos. Ethan proyectó imágenes y situaciones hipotéticas, pidiendo a los oficiales que evaluaran sus reacciones sin censura. Algunos se resistieron, otros mostraron incomodidad evidente. «No es cómodo», dijo Ethan, «pero nada que valga la pena lo es. Reconocer nuestros sesgos es el primer paso para controlarlos». Mientras tanto, en la comunidad, los residentes de Eastbridge seguían escépticos. Habían visto promesas de reforma policial que nunca se cumplían. Grupos vecinales habían organizado una reunión en el salón comunitario del barrio. Ethan fue invitado a participar. «Señor Cole», comenzó la líder vecinal, Rosa Martínez, «hemos oído hablar de sus programas, pero ¿cómo podemos confiar en que no es solo otra promesa vacía?» Ethan respiró hondo. «Entiendo sus dudas. Puedo mostrarles informes, estadísticas y testimonios, pero sé que lo que realmente importa son las acciones en el día a día. Mi equipo y yo estaremos presentes, supervisando interacciones, asegurando que los procedimientos se sigan y que los derechos de todos sean respetados». Un residente mayor levantó la voz. «Hemos vivido décadas de abuso y negligencia. ¿Qué nos garantiza que esta vez sea diferente?» Ethan lo miró a los ojos. «Nada», dijo con sinceridad, «excepto mi compromiso personal. Nada garantiza el cambio excepto la vigilancia constante, la transparencia y la voluntad de corregir errores». Al día siguiente, Ethan regresó al departamento con su equipo. Marcus Reed y Laura McKay habían preparado módulos específicos para los oficiales más reticentes. La resistencia era evidente. Algunos se quejaban, otros directamente se negaban a participar. «No estoy aquí para que me digan cómo hacer mi trabajo», gruñó un oficial. «Llevo 30 años en esto y nadie me va a enseñar». Ethan mantuvo la calma, consciente de que la confrontación directa solo empeoraría la situación. «No se trata de quitarles autoridad ni experiencia», dijo. «Se trata de añadir herramientas para que su experiencia sea más efectiva y justa». Durante las semanas siguientes, Ethan enfrentó desafíos constantes. Un caso en particular sacudió al distrito. Un joven negro había sido detenido por sospecha de robo mientras caminaba hacia su casa. La familia protestó, y los vecinos exigieron explicaciones. Ethan intervino personalmente, revisando el operativo y asegurando que se siguieran los procedimientos adecuados. «Esto es exactamente lo que estamos tratando de evitar», dijo a los oficiales implicados. «Cada decisión basada en suposiciones, cada prejuicio no reconocido, puede destruir vidas y nuestra credibilidad como fuerza policial». Mientras tanto, en su oficina temporal, Ethan revisaba informes y datos. Las métricas mostraban avances lentos pero constantes. Las quejas habían disminuido ligeramente, y algunos oficiales comenzaban a adoptar prácticas más conscientes y respetuosas. Pero los desafíos políticos y la presión de la comunidad eran constantes. Una tarde, recibió una llamada de la oficina del director del FBI, Jonathan Mitchell. «Ethan, tenemos un problema», dijo Jonathan. «El alcalde del distrito está presionando para que se retire la supervisión federal. Dice que nuestra intervención está socavando la moral de la policía».
Ethan frunció el ceño. Eso es exactamente lo que no puede pasar. La supervisión no es una amenaza, es una garantía de que se cumplen los derechos. Si la retiramos ahora, todo nuestro progreso podría perderse. Jonathan asintió. Sé que estás haciendo un gran trabajo, pero la política es complicada. Necesitamos estrategias para manejar la resistencia sin comprometer el programa. Durante los días siguientes, Ethan se centró en fortalecer alianzas, reuniones con líderes comunitarios, sesiones de feedback con oficiales, y contacto constante con el FBI para mantener el respaldo institucional. Cada interacción era un delicado equilibrio entre autoridad, persuasión y empatía. Una noche, mientras revisaba informes, recibió un mensaje inesperado. Era de uno de los oficiales más escépticos. Señor Cole, no creí que fuera posible, pero hoy observé cómo tratar a un ciudadano con respeto y aún mantener control. Gracias. Ethan sonrió con un alivio silencioso. Cada pequeño cambio contaba. Cada oficial que comprendía la importancia de los derechos civiles podía marcar la diferencia en múltiples vidas. Sin embargo, no todos los días eran victorias. Durante un operativo rutinario, un oficial aplicó un procedimiento incorrecto, resultando en una detención injusta. Ethan tuvo que intervenir, mediar entre la comunidad y la policía, y presentar un informe detallado al FBI. La tensión era palpable, y algunos oficiales comenzaron a cuestionar su liderazgo. ¿Por qué no nos deja hacer nuestro trabajo?, preguntó un oficial frustrado. Todo esto es burocracia y humillación. Ethan respiró hondo. No se trata de humillar, se trata de responsabilizar. Cada acción tiene consecuencias, y como oficiales, debemos asegurarnos de que esas consecuencias no destruyan vidas injustamente. Mientras tanto, en la comunidad, los residentes comenzaron a notar cambios. Las patrullas eran más respetuosas, los arrestos se realizaban siguiendo protocolos más claros, y algunos ciudadanos comenzaron a colaborar con la policía en investigaciones comunitarias. La confianza crecía lentamente, pero cada error amenazaba con revertir semanas de progreso. Un día, Ethan recibió la visita de Rosa Martínez, la líder vecinal. Señor Cole, he visto mejoras, dijo, pero todavía hay miedo. Algunos oficiales siguen actuando con prejuicios, aunque no se note públicamente. Ethan asintió. Lo sé. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Cada día es una oportunidad para corregir errores y reforzar la confianza. Pero no podemos rendirnos. Cada ciudadano merece un trato justo. Ese día, Ethan cerró su oficina con la sensación de que la batalla apenas comenzaba. La reforma policial no era un proyecto que se completara con un taller o una sesión de capacitación, era un proceso continuo, lleno de desafíos y resistencia. Sin embargo, también sabía que cada paso, por pequeño que fuera, estaba construyendo un futuro más justo para la comunidad y para los oficiales que estaban dispuestos a aprender. Con los años, Ethan Cole comenzó a notar que los cambios, aunque lentos, eran permanentes. La supervisión federal continuaba, pero ya no era vista como una amenaza. Los oficiales habían aprendido a respetar los protocolos y la comunidad empezaba a confiar nuevamente en quienes debían protegerla. Cada mes, Ethan asistía a reuniones con líderes vecinales, oficiales y representantes del FBI. Discutían casos recientes, analizaban procedimientos y compartían experiencias para mejorar la interacción entre policía y ciudadanos. Cada reunión era un recordatorio de que la verdadera reforma no era solo normativa, sino cultural y personal. En un día soleado de primavera, Ethan caminaba por Lincoln Park, el mismo lugar donde años atrás había empezado su cruzada por la justicia. Observó a un joven negro sentado en un banco leyendo un libro. Por un momento, recordó los errores de su pasado y la detención injusta que había motivado su camino hacia la reforma. Esta vez, sin embargo, no sintió vergüenza ni miedo, sintió esperanza. Buenos días, saludó Ethan con una ligera inclinación de cabeza. El joven levantó la vista, lo miró con curiosidad y sonrió antes de volver a su lectura. Nadie llamó a la policía, nadie fue detenido. Solo había respeto y libertad, algo que Ethan había luchado por reconstruir durante años. Mientras tanto, en el centro comunitario donde trabajaba, Ethan continuaba ayudando a exconvictos a encontrar empleo y estabilidad. Su experiencia pasada le permitía comprender los desafíos que enfrentaban, y su compromiso con el cambio genuino inspiraba a quienes le rodeaban. Cada solicitud de trabajo que ayudaba a completar, cada vivienda que ayudaba a conseguir, era una pequeña victoria que compensaba los errores de su pasado. Gracias, señor Cole,
dijo Tommy, un joven que recientemente había salido de prisión. No habría podido completar esto sin su ayuda. No es solo mi trabajo, respondió Ethan. Es la oportunidad de hacer algo bien, de corregir errores y aprender. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mientras tanto, Jonathan Mitchell, ahora director del FBI, seguía impulsando cambios en la agencia. Los programas de supervisión y entrenamiento que había iniciado habían reducido las quejas por abuso de poder y discriminación en los departamentos locales. La confianza entre la policía y la comunidad mejoraba, aunque aún quedaban desafíos por superar. Jonathan sabía que cada paso hacia la justicia debía ser sostenido con compromiso y vigilancia constantes. Un día, Ethan recibió una carta inesperada. Era de la oficina del director del FBI. Señor Cole, estamos buscando personas con experiencia en fuerzas del orden para ayudar a formar a los nuevos reclutas sobre derechos civiles y procedimientos adecuados. Dada su perspectiva única, creemos que podría aportar mucho al programa. ¿Está interesado? Ethan la leyó varias veces, dejando que cada palabra calara profundamente. No era un perdón completo por su pasado, pero era una oportunidad para transformar sus errores en enseñanza y utilidad. Llamó al número que figuraba en el membrete y habló con el agente responsable. Sí, estoy muy interesado, dijo finalmente. Quiero ayudar a que otros no cometan los mismos errores que yo cometí. Los meses siguientes se convirtieron en un nuevo capítulo para Ethan. Comenzó a impartir talleres a los reclutas, compartiendo historias de su experiencia y enfatizando la importancia de reconocer y controlar los prejuicios. Les enseñaba que cada ciudadano merecía respeto y que cada acción debía basarse en evidencia y conducta real, no en suposiciones ni prejuicios raciales. Recuerden, decía a los jóvenes oficiales, ser policía no se trata solo de aplicar la ley. Se trata de proteger derechos, de mantener la justicia, sobre todo, de respetar la dignidad de cada persona que encuentren. Su enseñanza comenzó a tener efecto. Algunos reclutas adoptaban los principios rápidamente, mientras que otros, más reacios, empezaban a reflexionar sobre sus decisiones. Cada pequeño cambio contribuía a la creación de una cultura más justa y consciente dentro de la fuerza policial. Ethan también continuaba su trabajo en la comunidad, organizando talleres y asesorías para exconvictos, enseñando habilidades prácticas y ofreciendo apoyo emocional. Su dedicación le valió reconocimiento local y el respeto de quienes alguna vez habían dudado de su capacidad para cambiar. Un día, mientras supervisaba la entrega de alimentos en el banco comunitario, vio llegar a Jonathan Mitchell. El director del FBI había querido venir personalmente a ver cómo Ethan aplicaba las lecciones aprendidas y el impacto que estaba teniendo en la comunidad. Ethan, dijo Jonathan, extendiendo la mano. He escuchado maravillas sobre tu trabajo. Es increíble ver cómo transformaste un error en algo positivo y duradero. Gracias, señor Mitchell, respondió Ethan, apretando su mano. Todo esto se debe a que entendí lo que hice mal y a que tuve la oportunidad de aprender y corregir. Se sentaron a conversar mientras supervisaban las actividades. Ethan compartió los desafíos y pequeñas victorias del día, y Jonathan le recordó que la verdadera reforma requería paciencia y constancia. Lo que estás haciendo no solo ayuda a la comunidad, Ethan, dijo Jonathan. También ayuda a que la policía recupere la confianza y se convierta en la institución que siempre debió ser. Ethan sonrió, sintiendo un alivio profundo. Sabía que no podía deshacer su pasado, pero estaba construyendo un presente y un futuro mejores. Las vidas que tocaba, los jóvenes que enseñaba y los exconvictos que ayudaba eran testimonios de que incluso los errores más graves podían convertirse en lecciones de valor. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento, Ethan se detuvo un momento para observar la ciudad. Las luces parpadeaban suavemente en la distancia, el tráfico continuaba su ritmo habitual y la vida de la comunidad seguía, llena de desafíos y esperanzas. Cada día es una oportunidad, pensó Ethan. Cada interacción puede cambiar una vida, incluida la mía. Esa noche, llamó a su hija Sara. Hola, papá, dijo ella con su tono habitual. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, respondió Ethan. Hoy ayudé a algunos jóvenes a completar solicitudes de trabajo y compartí algunas lecciones importantes con los nuevos reclutas de policía. Papá, dijo Sara, sonriendo a través del teléfono, me alegra que estés haciendo esto. Estoy orgullosa de ti. Ethan sonrió, una sonrisa que reflejaba redención y aceptación. Gracias, hija. Cada día trato de ser mejor. Colgó y se recostó en su cama,
contemplando las posibilidades del futuro. Ya no podía volver a ser policía en el sentido tradicional, pero había encontrado una nueva forma de servir, de proteger, y de enseñar a otros a no repetir sus errores. La justicia, pensó, no era solo castigar o arrestar, era aprender, corregir, y construir una sociedad más justa. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo, pero dentro de Ethan Cole había paz. Había pagado por sus errores, había enfrentado sus prejuicios, y lo más importante, estaba ayudando a crear un futuro donde nadie más sufriera injusticias similares. Y así, mientras la noche caía sobre Astbridge, Ethan Cole se preparaba para otro día, otro desafío, otra oportunidad de marcar la diferencia, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba lleno de esperanza.